¿Sabías que el futuro de Estados Unidos, la nación que ha moldeado gran parte del panorama mundial en nuestro tiempo, podría estar intrínsecamente escrito en las páginas de la Biblia? Una afirmación audaz, ¿verdad? Una verdad que muchos evitan, otros cuestionan, pero que para aquellos que buscan comprender los patrones divinos en la historia humana, resuena con una claridad innegable. Mientras el mundo observa con una mezcla de asombro y preocupación, la nación que una vez se erigió como un faro de esperanza y libertad, hoy parece tambalearse bajo el peso de sus propias contradicciones internas. Guerras lejanas, que consumen no solo vidas, sino también la esencia misma de la nación. Catástrofes naturales, cada vez más frecuentes y devastadoras, que parecen ser un reflejo de desequilibrios mayores. Y una creciente decadencia moral, que, como un cáncer silencioso, corroe los cimientos mismos de la sociedad, erosionando los valores que alguna vez la definieron. ¿Está profetizado su fin, un desenlace inevitable escrito en los anales de la eternidad? ¿O existe aún una esperanza, una oportunidad latente para el arrepentimiento y la restauración que hemos pasado por alto? En este video, nos embarcaremos en un viaje profundo y revelador. Desentrañaremos las señales ocultas, los paralelismos asombrosos y las conexiones directas que vinculan a Estados Unidos con las profecías bíblicas más temidas, aquellas que hablan no solo de imperios que ascienden a alturas vertiginosas, sino también de aquellos que enfrentan la inminencia de su caída y el juicio divino sobre las naciones. Prepárense para una revelación que podría transformar radicalmente su perspectiva. Un análisis que va más allá de la política y la historia convencional para adentrarse en el ámbito de lo profético, desenterrando verdades que pueden haber estado ocultas a simple vista. Para poder vislumbrar el destino de Estados Unidos, es imperativo que regresemos a sus orígenes, no solo a los hitos históricos que solemos recordar, sino a las raíces espirituales y filosóficas que moldearon su concepción. Desde su génesis, América fue concebida por muchos de sus fundadores como mucho más que un simple territorio geográfico. Fue vista como una tierra de oportunidades sin precedentes, una nación nacida bajo una guía divina, un crisol donde la libertad de pensamiento, de credo y de expresión podrían florecer sin las cadenas opresoras del viejo mundo. Los ecos de antiguas alianzas, especialmente las del pueblo de Israel en su travesía hacia la tierra prometida, resonaban poderosamente en la mente de aquellos pioneros que buscaban un nuevo comienzo, un éxodo de las tiranías y supersticiones europeas. Ellos se identificaban profundamente con ese relato bíblico, viendo en la vastedad de América una oportunidad para recrear un pacto, para establecer una sociedad basada en principios que creían divinamente inspirados. Las bendiciones divinas parecían estar intrínsecamente ligadas a la obediencia a estos principios fundamentales. Las Escrituras mismas advierten y prometen en pasajes como Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esta idea de ser un tesoro especial resonó profundamente en el corazón de los fundadores, alimentando la creencia en un destino nacional único. ¿Y cómo olvidar Deuteronomio 28? Ese capítulo que detalla las gloriosas bendiciones para la obediencia y las severas maldiciones para la desobediencia. Un recordatorio constante de la naturaleza del pacto entre Dios y su pueblo, o en este caso, una nación que aspiraba a ser un pueblo escogido. Fue esta visión la que inspiró a muchos líderes fundadores, hombres de una fe profunda y convicciones inquebrantables, a creer que Estados Unidos estaba destinado a ser una nación excepcional, un nuevo Jerusalén en la tierra, un modelo Salem en la tierra, viviente de gobierno justo y libertad para el resto del mundo. Las palabras de John Adams, uno de los arquitectos de esta república, son un testimonio elocuente de esta perspectiva. La Constitución es calculada solo para un pueblo moral y religioso. Es enteramente inadecuada para cualquier otro. Esta era la aspiración, la esperanza de construir una sociedad erigida sobre pilares divinos, un santuario de libertad y justicia. Sin embargo, la historia de las naciones, al igual que la de los individuos, es una danza perpetua entre la fidelidad y la infidelidad, entre la gracia y el juicio. Y es precisamente en esta dinámica donde las profecías bíblicas comienzan a susurrar sus advertencias más profundas.
insinuando que un camino de bendición puede desviarse hacia la perdición si se abandonan los principios originales. Ahora, es momento de dirigir nuestra mirada hacia uno de los pasajes más potentes, y para muchos, más aterradores de toda la Sagrada Escritura. Nos referimos al capítulo 18 del Apocalipsis, un texto que describe con una viveza impactante la caída apocalíptica de una gran ciudad, una potencia colosal conocida como Babilonia. Y al examinar detenidamente las características de esta entidad profética, descubrimos paralelismos sorprendentes y escalofriantes con la cultura global, la economía y el poder de Estados Unidos en el siglo XXI. El Apocalipsis 18:10 nos presenta una imagen de terror y desconcierto. Espantados de su tormento, estarán de pie de lejos, y dirán: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y el versículo 11 profundiza en las consecuencias económicas. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno más compra sus mercaderías. Y para rematar, el versículo 23 ofrece una descripción aún más penetrante. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías todas las naciones fueron engañadas. Estas palabras, pronunciadas hace 2 milenios, ¿no resuenan hoy con una familiaridad perturbadora? La descripción de la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra evoca de manera casi perfecta la influencia económica, política y cultural sin precedentes que Estados Unidos ejerce a nivel planetario. El poder del dólar estadounidense, la omnipresencia de su cultura popular, la extensión de sus redes militares y diplomáticas, todo apunta a una hegemonía que pocos imperios en la historia han igualado. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, se refiere no solo a un sistema financiero globalizado, sino a un entramado de comercio. También ha fomentado una arrogancia colectiva, una autosuficiencia peligrosa y una dependencia casi total de las posesiones materiales, eclipsando la importancia de lo espiritual. Esta nación, a través de su vasta riqueza y su influencia global, se presenta a menudo como el epítome de la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La ostentación, la sed insaciable de riqueza y posesiones, la creencia arraigada en que el poder último reside únicamente en el oro, en los ejércitos invencibles, o en la avanzada tecnología, y sobre todo, esa creencia interna de que soy rica, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, son características que la Biblia atribuye inequívocamente a Babilonia en sus últimos días. Y estas mismas características se reflejan de manera alarmante en la cultura contemporánea de Estados Unidos. El consumismo desmedido, la glorificación de la deuda, la búsqueda de la fama y la fortuna por encima de la integridad y la fortuna, ¿verdad? Y una creciente autosatisfacción que a menudo niega la necesidad de cualquier poder superior. La hechicería mencionada en Apocalipsis 18, esa capacidad de engañar y seducir a las naciones, puede interpretarse hoy como la influencia cultural masiva. La propaganda sutil pero omnipresente, a través de los medios de comunicación y el entretenimiento, que promueve una cosmovisión particular, valores específicos y un estilo de vida que puede alejar a las personas de las verdades espirituales fundamentales, llevándolas a adorar ídolos modernos. El dinero, el poder, el placer, la tecnología e incluso a sí mismos. Ahora, debemos abordar la pregunta más crucial y quizás la más delicada. ¿Qué papel se perfila para Estados Unidos en los eventos profetizados para el fin de los tiempos? Las profecías bíblicas, particularmente las visiones de Daniel en el Antiguo Testamento y las revelaciones de Juan en el libro de Apocalipsis, describen un complejo y fascinante entramado de poderes terrenales que convergen inexorablemente hacia un enfrentamiento final. Una batalla culminante que definirá el curso de la historia humana y el establecimiento del reino eterno de Dios. En Apocalipsis 16, 12-16, se nos presenta un pasaje de profunda relevancia. La preparación para la batalla del Armagedón. Se menciona de manera enfática la congregación de los reyes de la tierra y de todo el mundo para este gran día de Dios Todopoderoso. El contexto histórico y teológico de estas profecías, al ser analizado a través de la lente de las grandes potencias mundiales,
A menudo señala a naciones que poseen un poder militar, económico e ideológico significativo, aquellas que ejercen una influencia global desmesurada. Dada la posición de Estados Unidos en el escenario mundial contemporáneo, es inevitable preguntarse si esta nación, con su vasto alcance y su capacidad de proyección de poder, no podría ser uno de los actores principales, sino el actor principal, en estos eventos profetizados. Y luego, debemos confrontar la enigmática figura de la bestia de dos cuernos que emerge de la tierra, descrita con detalle en Apocalipsis 13:11. Si bien la naturaleza críptica de la profecía raramente nombra naciones o líderes modernos de manera explícita y directa, esta entidad se caracteriza por ascender de la tierra, por hablar como dragón, y por ejercer una influencia poderosa, realizando grandes señales que persuaden a la tierra y a sus habitantes a adorar a la primera bestia y a su imagen. A lo largo de los siglos, innumerables estudiosos e intérpretes de las Escrituras han buscado descifrar la identidad de esta figura profética. Muchos han especulado, y algunos han señalado a un poder que, si bien proclama la libertad y la democracia en su superficie, en su esencia, ejerce una influencia dominante, a menudo a través de medios sutiles pero increíblemente efectivos, moldeando la opinión global y promoviendo una agenda particular. Sin embargo, un factor de importancia capital, un pilar en la arquitectura de la escatología bíblica, y uno que no podemos, bajo ninguna circunstancia, pasar por alto, es la relación intrínseca de las naciones con Israel, el pueblo elegido por Dios. Históricamente, Estados Unidos ha desempeñado un papel crucial como aliado y defensor firme de Israel, brindando un apoyo político, económico y militar que ha sido fundamental para la supervivencia y el desarrollo de la nación judía en el desarrollo Medio Oriente. Pero, ¿qué ocurrirá si esa alianza, esa protección incondicional, llega a quebrarse? Las profecías son inequívocas y contundentes en este aspecto. El favor divino, esa protección que ha marcado a la nación, puede retirarse ante el abandono de su pueblo y la ruptura de su pacto. Cuando América, deliberadamente, se aparte de Israel, juicio se vuelve, no solo probable, sino inevitable. La profecía, aunque esquiva con nombres modernos específicos, es muy clara en cuanto a acciones, alianzas estratégicas, lealtades y, de manera crucial, a las deslealtades que definen el curso de las naciones en relación con los planes de Atrasanutres, Cultranondo, o malas relaciones. Nada intoriculta, o padias de simia que diserania, y sean el curso de las naciones en relación. Dios. La pregunta que debemos hacernos es si Estados Unidos, en su evolución política y social, se mantendrá fiel a ese rol de protector, o si, por el contrario, dará la espalda a su aliado histórico, desencadenando así una respuesta profética de Deuda, sepan ser iliado e incluidos el tercian en la tarea ser inestian el sistento, se secuelen pregunta y yosinensel, un escrito más no cocinta, consecuencias insondables. Sin embargo, es fundamental comprender que el juicio divino, cuando se manifiesta, no surge de la nada, ni actúa sin una profunda y clara advertencia. La Biblia, en su infinita sabiduría y amor, describe patrones recurrentes y consistentes de declive moral y espiritual que invariablemente preceden a la caída de las naciones, advertencias que han resonado a lo largo de la historia humana, y que hoy resuenan con una fuerza alarmante en la cultura de Estados Unidos. En la Epístola a los Romanos, capítulo 1 versículos 21 al 32, el apóstol Pablo traza un diagnóstico devastador de las sociedades que, habiendo conocido a Dios, optaron por no glorificarlo ni darle gracias. Describe cómo, al entregarse a la vanidad de sus razonamientos, sus corazones se oscurecieron. El resultado fue una cascada de degeneración. Se entregaron a las pasiones inmundas, a la vergüenza, a prácticas antinaturales que violan tanto la ley natural como la ley divina. Y casi 2 milenios después, en 2 Timoteo 3:1-5, el mismo apóstol nos advierte de manera escalofriante sobre cómo serán los hombres en los últimos tiempos, pintando un cuadro aterrador de la condición humana. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hoy, al observar la sociedad estadounidense, ¿no vemos reflejadas con una claridad escalofriante estas descripciones proféticas? El aborto legalizado, una práctica que anualmente cobra millones de vidas inocentes, representa una violación flagrante y horrenda de la santidad de la vida humana, un principio fundamental en la cosmovisión bíblica. La idolatría de la fama, de la riqueza desmedida y del poder absoluto, ha eclipsado de manera alarmante la adoración debida solo a Dios. Hemos presenciado la promoción abierta, y en muchos casos, celebrada, de estilos de vida que la Biblia condena explícitamente como pecaminosos y destructivos. El satanismo y las prácticas ocultistas, una vez relegados a los márgenes de la sociedad, encuentran hoy cada vez más espacio y aceptación en la cultura pública, desafiando abiertamente los principios divinos. La corrupción, un mal endémico, parece permear las esferas más altas del poder político y económico, erosionando la confianza pública y la justicia. Y, quizás lo más preocupante, una creciente apatía hacia Dios, un rechazo consciente y deliberado de su palabra, de sus mandamientos y de su autoridad suprema sobre nuestras vidas. Ante esta realidad, debemos plantearnos una pregunta que requiere una reflexión honesta y profunda, desprovista de cualquier autoengaño. ¿Podemos realmente esperar que Dios continúe bendeciendo a una nación que legaliza y celebra lo que Él explícitamente condena en su santa palabra? ¿Creemos genuinamente que prosperará una sociedad que ha optado por trocar la verdad divina por la mentira y la adoración sincera al Creador por la idolatría de sí misma, de su poder y de sus placeres? La respuesta, según las Escrituras, es un rotundo no. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad más profunda, en los momentos más sombríos de la historia de una nación, la esperanza, esa luz tenue pero persistente, nunca se extingue por completo. La Biblia, en su infinita sabiduría y misericordia, nos revela la existencia de un remanente fiel, un grupo de individuos piadosos que permanecen firmes en su fe, apostasía generalizada que rodea. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, el Señor expresa una búsqueda de intercesión. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Pero es crucial entender que esta afirmación no implica la ausencia total de personas justas, sino más bien la dificultad extrema de encontrar a alguien dispuesto a erigirse en esa brecha de intercesión. Sin embargo, la existencia misma de la pregunta implica que tales personas existen, aunque sean pocas y estén dispersas. Hay quienes oran con fervor, que claman por un avivamiento genuino, que se aferran tenazmente a las promesas divinas de restauración y perdón. Hemos sido testigos, a través de las páginas de las Escrituras, de cómo naciones enteras han sido perdonadas y rescatadas del juicio divino ante el arrepentimiento sincero y la profunda humildad del corazón. Tomemos el ejemplo de Nínive, una ciudad conocida por su crueldad, su maldad y su indiferencia hacia Dios. Sin embargo, ante el mensaje profético de Jonás y un movimiento de arrepentimiento masivo, la nación entera se libró del juicio inminente. El clamor de los justos, la intercesión de aquellos que aman a Dios y buscan activamente su voluntad, posee un poder inmenso y a menudo subestimado ante el trono celestial. El remanente fiel que hoy existe dentro de Estados Unidos representa esa esperanza viva y latente, esa posibilidad de un futuro diferente. Son aquellos que no se han rendido a la desesperanza, que continúan creyendo firmemente en la fidelidad inmutable de Dios, que buscan activamente su rostro en oración constante, y que se arrepienten sinceramente de sus propios pecados y de los pecados colectivos de su nación. Su fe inquebrantable, su perseverancia en la adversidad y su clamor apasionado son una luz brillante y penetrante en la oscuridad creciente, un testimonio viviente y palpable de que la puerta de la misericordia divina, aunque pueda parecer estrecha, aún no está cerrada para aquellos que buscan a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. La música se intensifica, alcanzando un crescendo de gran expectativa,
casi dramático mientras las imágenes contrastan la desolación de Sodoma y Gomorra con la vibrante esperanza de avivamientos históricos, multitudes adorando a Dios con fervor. Hemos llegado al momento crucial de nuestra reflexión, al punto culminante de este análisis profético. Ante este panorama complejo y a menudo alarmante, de un poder global sin precedentes, de una influencia cultural omnipresente y de una preocupante decadencia espiritual y moral, ¿cuál será, en última instancia, el veredicto de Dios sobre Estados Unidos? Las Sagradas Escrituras, en su omnisciencia y su profundo conocimiento del corazón humano y de las dinámicas de las naciones, presentan dos caminos posibles, dos destinos radicalmente diferentes que se desprenden de las acciones y decisiones de una nación. El primer escenario que se perfila es el del juicio divino. Cuando una nación, en su conjunto, rechaza persistentemente a Dios, se entrega a la inmoralidad desenfrenada en todas sus formas, y opta por olvidar deliberadamente su pacto, sus mandamientos y su ley fundamental, el resultado profetizado es, lamentablemente, un eco sombrío del destino de antiguas ciudades como Sodoma y Gomorra. Una nación puede, y de hecho enfrentará, la ira divina, no como un castigo arbitrario o sin causa justificada, sino como una consecuencia lógica, inevitable y justa de sus propias elecciones pecaminosas y autodestructivas. Fenómenos como terremotos devastadores, pandemias incontrolables que azotan sin piedad, un colapso económico masivo que deja a millones en la ruina, o la pérdida irreversible de su influencia global y de las libertades que alguna vez defendió, todo ello puede ser interpretado como un reflejo tangible de un juicio divino que, en su esencia más profunda, busca restaurar el orden, la justicia y la santidad en la tierra, o separar a su propio pueblo del mal que lo rodea. Pero la Biblia, en su vastedad y su profunda compasión, también está repleta de una esperanza inquebrantable y la posibilidad de un cambio radical, de una transformación nacional profunda y significativa, siempre permanece latente. Si el pueblo de una nación, ya sea una mayoría o un remanente significativo, se humilla genuinamente ante Dios, si eleva sus súplicas en oración sincera, si busca activamente su rostro con todo su ser y se aparta decididamente de sus malos caminos, entonces, y solo entonces, la promesa divina, grabada en las páginas sagradas, es clara, inequívoca y absolutamente garantizada. En 2 Crónicas 7, 14, el Señor declara con un poder que reverbera a través de los siglos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Un avivamiento genuino. Un movimiento de arrepentimiento a gran escala que impregne cada fibra de la nación, podría ser la única respuesta verdaderamente capaz de desviar el curso de un juicio profetizado. No es que el destino final esté escrito en piedra inmutable, sino que las consecuencias son la respuesta directa y proporcional a la desobediencia continua y al rechazo de la gracia divina. El destino de Estados Unidos, como el de toda nación que ha sido bendecida con un conocimiento particular de Dios y oportunidades únicas, depende fundamentalmente de su disposición, de su voluntad colectiva, de arrodillarse ante el único, que tiene el poder de dictar el verdadero destino, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La música se vuelve más introspectiva, emotiva, pero con una clara llamada a la acción, un tono de resolución y urgencia. Las imágenes finales podrían mostrar un reloj, un calendario, la bandera estadounidense ondeando lentamente, y luego rostros humanos contemplativos, muchos de ellos orando o compartiendo el mensaje con otros. Hemos navegado juntos por las aguas a menudo turbias de la profecía bíblica. Hemos desempolvado las escrituras que hablan de imperios que ascienden y caen, de destinos que se entrelazan intrínsecamente con el tiempo, la eternidad y la voluntad divina. Hemos visto cómo el poder de una nación, en su trayectoria histórica, puede reflejar las grandes narrativas bíblicas, tanto en sus momentos de gloria sin precedentes como en sus inevitables caídas. Y hoy, al contemplar el horizonte presente de Estados Unidos, al sopesar las evidencias proféticas, no podemos evitar sentir el peso abrumador de esas verdades ancestrales que resuenan en nuestro tiempo. Es crucial entender que este análisis no tiene como objetivo señalar culpables,
ni predecir un cataclismo inevitable y absoluto sin ofrecer una puerta de escape. Más bien, nuestro propósito es reconocer un patrón, una advertencia divina que ha resonado a través de los milenios para toda nación que ha alcanzado la cúspide del poder terrenal. ¿Es acaso esta la hora de la cuenta final para la nación que una vez declaró con audacia en Dios confiamos? ¿Es este el momento crítico en que los ecos de la decadencia babilónica se confunden con el rugido de un poder global que domina el escenario mundial? La respuesta definitiva no está escrita en piedra inmutable, sino que se forja, momento a momento, en el corazón y en las acciones concretas de su pueblo. Piensen en ello profundamente. Piensen en las generaciones de pioneros que soñaron con una tierra de oportunidades divinamente bendecidas, un experimento de libertad y fe. Piensen en los principios fundamentales que declararon ser su bedrock, su fundamento inamovible. Y ahora, contemplen la realidad presente, tan diferente y a menudo contradictoria. La decadencia que observamos, el clamor persistente de los necesitados y marginados, la distorsión flagrante de los valores que una vez se consideraron sagrados e inviolables. La pregunta fundamental que debemos hacernos no es si el destino está escrito, sino si la pluma de la historia, guiada por la mano divina, puede ser sutilmente inclinada hacia un capítulo diferente, un capítulo de redención y restauración. El poder genuino para cambiar esa narrativa, para reescribir el futuro, no reside en los salones del poder terrenal, ni en las arenas movedizas de la opinión pública o de las estrategias políticas. Reside, de manera insospechada para muchos, en la humildad de un corazón que se vuelve con sinceridad y esperanza hacia el único que verdaderamente tiene el poder de sanar, de restaurar y de perdonar: Dios mismo. Si el pueblo, si aquellos que invocan su nombre, se humillaran ante Él, si buscaran su rostro con una sinceridad absoluta y se apartaran decididamente de sus malos caminos, entonces, y solo entonces, el escenario podría cambiar radicalmente. La advertencia del juicio, tal como la hemos expuesto, no debe ser interpretada como un decreto de muerte sin posibilidad de apelación, sino como un llamado desesperado, un último y apasionado llamado a la reconciliación y al alto arrepentimiento. Entonces, la pregunta final, la más importante, recae sobre cada uno de nosotros. ¿Qué haremos tú y yo con esta verdad que hemos descubierto? La escucharemos con atención y la guardaremos preciosa en nuestro corazón, permitiendo que transforme nuestra perspectiva, nuestras prioridades y nuestras acciones, o la compartiremos con aquellos que necesitan escucharla desesperadamente, con aquellos que aún no ven las señales evidentes, o que, por miedo o complacencia, han cerrado sus ojos ante ellas. Este no es simplemente un debate político más, una discusión pasajera, es un llamado espiritual de profunda trascendencia. Es una invitación a la reflexión honesta, a la introspección sincera y, quizás, a un acto de arrepentimiento nacional que, en última instancia, podría tener el poder de alterar el curso mismo del destino. La Biblia, en su sabiduría eterna, nos ha mostrado un espejo, un reflejo de la verdad, y es ahora el momento crucial de mirarnos en él, de evaluar nuestra propia alineación con la voluntad divina, y de actuar con la valentía y la convicción que la verdad merece, porque, al final de todo, el destino de una nación no es una sentencia fija e inmutable, sino una respuesta dinámica al estado del corazón de su pueblo. Y si ese corazón, colectivamente, clama a Dios con fe, si busca su rostro con una esperanza inquebrantable y un amor sincero, entonces, tal vez, solo tal vez, la historia pueda ser reescrita, tendiendo un puente hacia un futuro de redención. Suscríbete ahora a nuestro canal, no solo por lo que yo he dicho, sino por lo que las Sagradas Escrituras revelan con tanta claridad. Comparte este mensaje, no por mi voz, sino por la inmensa urgencia de la verdad que hemos tenido el privilegio de descubrir juntos. Que la sabiduría divina y la prudencia en nuestras acciones guíen cada paso que demos en estos tiempos de definición histórica.